Y hay algunos asuntos que seguramente, algunas preguntas que seguramente ustedes se hacen en sus hogares y que vamos a intentar darles ciertas respuestas gracias a las doctas opiniones de don Antonio Alarcó, que además de ser senador del Partido Popular, es médico, es cirujano, es especialista en trasplantes y además es miembro de la Comisión Sanitaria del Senado. Don Antonio Alarcó, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas y calurosas tardes. Muchas gracias. Bueno, lo primero es un punto, digamos, de esperanza. Parece que están los científicos en que pueden haber encontrado el gen responsable o el gen que explica cómo muchas personas que contraen el COVID-19 resultan asintomáticas. Según parece, los investigadores de una universidad del Reino Unido, la de Newcastle, han descubierto ese gen al que se considera responsable de que muchas personas que una vez se infectan pues no presentan síntomas y si lo hacen pues son muy leves, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, efectivamente lo estoy siguiendo muy de cerca, Javier. Es un dato muy importante que puede tener trascendencia clínica. Son los famosos genes HLA que están localizados en el cromosoma 6 y que se están convirtiendo, si esto se llega a confirmar definitivamente, que parece que sí, porque la Universidad de Newcastle es otra universidad del Reino Unido de las serias, una verdadera resistencia genética ligada a los cromosomas, ligada a los genes, que puede ser una defensa muy importante contra el coronavirus. Si eso fuera definitivamente así, va a permitirnos también una terapéutica de resistencia genética. Una más, y yo creo que eso es un buen adelanto, una buena observación científica que contrapone, Javier, si me lo permites, que contrapone a la que ha salido el Johns Hopkins en Estados Unidos, donde se ha descubierto por dos grandes investigadores americanos que existe material que no hay en la naturaleza dentro del genoma del coronavirus. Si eso fuera así, y parece que es así, y que no es una lucha importante fratricida entre Estados Unidos o comercial o geopolítica entre Estados Unidos y China, también es un hallazgo que si se confirmara sería de una grandísima trascendencia negativa para la lucha contra la enfermedad del COVID-19. ¿Por qué? Bueno, porque si es verdad que existe material proteico que no está en la naturaleza dentro de su genoma, es verdad que es creado artificialmente. Y cuando es creado artificialmente, la lucha contra él es muy distinta. Y habría que confirmar si la vacuna actual podría ser, parece ser que sí, pero si fuera confirmado realmente que ese material existe, pone en tela de juicio todo lo que ha ocurrido, ¿eh? Sí, sí. Dicho todo eso, me quedo de todas maneras, desde el punto de vista de noticias importantes, la resistencia genética que has traído a colación esta tarde, que ha sido investigada y sigue siendo investigada en Newcastle, el Reino Unido. Sí, luego volveremos a Newcastle, pero esto se produce en el mismo momento en el que la presidenta de la Comisión Europea se añade al propósito de las dos administraciones, la de Trump y la de Biden, de llegar hasta el final y saber si finalmente el origen del COVID está en una fuga de algún experimento que se hiciera en el laboratorio de Wuhan o si el origen es la transmisión por parte de algunos animales que todavía no se nos ha contado cuáles, de un virus que está presente en la naturaleza. Eso cada vez tiene más más visos, ya estoy yo hablando de virus completamente viciado, más visos de que pueda convertirse en una realidad que podamos manejar dentro de apenas 2 meses. Sin duda, lo ha dicho Biden también, el presidente americano. Efectivamente, por eso me alegro, que no sabía que lo ibas a decir, que me haya a lo mejor adelantado, que es así. Si eso se confirma, no es una zoonosis, sería una manipulación artificial en un laboratorio que manipula virus. Eso tiene una trascendencia de verdad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de resultados y desde el punto de vista geoestratégico definitivo, que puede afectar a las relaciones claramente entre lo que significa el mundo chino, que es un mundo que es el país que más dólares tiene del mundo, mucho más que Estados Unidos, y Estados Unidos, que es otra de las grandísimas potencias, o la potencia mayor, es verdad que es liberal y además independiente y además democráticamente intachable,
la guerra esta que estamos viviendo. Y tiene desde el punto de vista médico, Javier, porque claro, si esto es una manipulación genética y no es una zoonosis que es una evolución de animal, 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 hombre, los resultados finales no sabemos cuál van a ser. La capacidad final no sabemos cuál va a ser. Y además pone en tela de juicio absoluto a China, una vez más. No es que quieras que sea así. Yo no es que quiera que sea así. Yo lo que quiero es que se clarifique. Y la OMS, una vez más, con sus inspectores, que fueron directamente a Wuhan a intentar averiguar, no se le dio todos los datos. Y todo apunta a que hay un intento de no dejar todos los datos importantes para averiguar científicamente qué pasó en Wuhan. Y eso todo, esta mezcla es explosiva. Y el que se haya sumado alguien tan serio, por lo menos para mí, seguramente que para ti también y para muchos televidentes que te escuchan, la presidenta europea, que es una alumna de Merkel, seria en toda su estructura intelectual, por cierto médico y además otras dos carreras, el que se sume no se suma gratuitamente, no somete a esta gran potencia que es la Unión Europea a que se pueda poner en duda si no tiene datos que le han informado fidedignos que sea así. No me gustaría que fuera así, Javier, lo digo de verdad, como sanitario, como médico, ni como ciudadano, que fuera así. Pero bueno, habrá que llegar hasta el final y el nuevo presidente americano dijo que en los primeros 100 días vacunaría a 100 millones de americanos. Ya lo consiguió en los primeros 80 días. Y segundo, que descubriría hasta el final la verdad de lo que ocurrió en Wuhan. Y si es así, y esa es la verdad, pone todo patas arriba, como se diría en un refrán castellano. Déjeme poner un pie de página a lo que usted está contando, porque precisamente es la Universidad Johns Hopkins la que ha hecho un monitoreo más extenso, más serio, más riguroso de lo que estaba pasando con el COVID, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Así que si esos investigadores de la Johns Hopkins consiguen que su teoría avance, pues bueno, llegaremos a saber más pronto que tarde qué es lo que determinó el avance del virus. La cuestión es, si el virus, como dicen estos investigadores, fuera artificial, fuera creado en un laboratorio, ¿eso en qué medida afectaría la eficacia de las vacunas? Y el silencio o el no querer investigar eso, pues sería un daño imputable desde luego al gobierno chino, pero un daño pues que hemos estado perdiendo quizás el tiempo con unas vacunas orientadas a un origen pues de biológico, transmisión animal-humana. Claro, efectivamente, eso es lo que intenté transmitir, sin duda, es así. Y además pone en tela de juicio absolutamente a China como país, sin duda, porque además no nos olvidemos que en los últimos 10 años ha habido 7 coronavirus. Y los 7 han salido, los 7 de China. Eso pondría en tela de juicio todo lo que está ocurriendo. Y si tuviera además una intención distinta a lo que significa la investigación en el Centro Virológico de Wuhan, sería todavía muchísimo más grave, porque sería un atentado, no quiero titularlo ni apuntarme ningún tanto de ese tipo, ni mucho menos, pero sería un atentado real a lo que significa la globalización y cómo está la economía de mercado y liberal en este mundo. Porque claro, sería una forma indirecta de poder controlar ciertas cosas. China está creciendo al 6%, creo, 5%, 6% de media, y en el medio de la pandemia fue el primero que consiguió controlar. Bueno, todas estas cosas ponen en tela de juicio muchas cosas que, por cierto, muchos tenemos siempre de lo que ha ocurrido detrás de ese gran país, porque es un gran país que es China, pero su régimen deja mucho que desear. Sí, sí, y tienen que darnos muchas explicaciones sobre cómo pudieron contenerlo en tiempo récord y cómo su inmensa población tuvo un impacto en fallecimientos, por ejemplo, muy inferior al el que tienen, por ejemplo, en Perú, o el que tienen en Brasil, o el que tienen en India, o el que tienen en algunos países europeos incluso. Es verdad que de todas maneras un país comunista, aunque sea de origen, un país comunista, donde el capitalismo y los millonarios por metro cuadrado, todos del régimen, es mucho más importante que en Estados Unidos. Cortar la libertad es muy sencillo. Aquí no hay estado de alarma en China. En China se dice, se cierra, y si no te encierran. Cerraron todas las casas, pusieron soldados por fuera, y el que saliera por fuera tenía un GPS que lo localizaba. Y en segundo lugar, no han contado la verdad de los que han fallecido. También es verdad, porque hay un dato objetivo, que en el primer mes 50.000 teléfonos móviles se dieron de baja. Sí, lo recuerdo perfectamente. No puede ser el coronavirus, sino lo que ha padecido, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, el oscurantismo tradicional. Volviendo a la investigación de los científicos de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, hay una de sus conclusiones que a mí le quiero proponer a ver qué opina usted. Dicen ellos que han acreditado que la ascendencia europea es la que es más propensa a reacciones asintomáticas, mucho más que en otros continentes. ¿Le parece que es correcto eso? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo le he estado dando vueltas a Javier. Esto es una noticia muy precoz, perdón, hace muy poco tiempo, Sí. la publicación, que no encuentro motivos científicos que nuestra antropología influya directamente en esto. Y si lo hay, desde luego, lo que yo he leído, Javier, no he encontrado ninguna causa que pueda justificar que sea más resistente la raza, entre comillas, nuestro origen europeo, que otra. No lo sé. No tengo datos objetivos. He hecho evidente que cuando Newcastle lo dice es porque lo está comprobando o lo ha comprobado. Si no, no lo hubiera contado. Igual que el Johns Hopkins, la universidad de las más serias del mundo, y en Estados Unidos, entre las 4 primeras, tampoco diría que no es de origen animal si no encontrara datos objetivos para decirlo, ¿eh? Porque aquí sí que no valen bromas. Esto no es la declaración de un gobierno, es la declaración de una universidad. En la universidad, una universidad independiente que tiene muchos premios Nobel y que además no tiene a gala tener fallidos contando cosas, ¿eh? No lo tiene porque no lo suele tener. Desde luego. Bueno, volveremos a eso quizás otro día. Vamos a territorio español y a las preguntas que los ciudadanos se hacen en torno a la vacuna. Mire usted, yo estoy vacunado a medias con AstraZeneca y como soy un pesado de estos que corren por ahí, que quiere saber, pues me he leído el prospecto de la vacuna AstraZeneca. Y resulta que ahí he encontrado un argumento que no veo que se practique y se lo quiero someter. Dice el prospecto de la vacuna AstraZeneca que deben hacerse test para el estudio de la inmunidad de aquel que recibe la vacuna. Yo no sé si es que eso hay que hacerlo a partir de la segunda dosis o no, pero tengo la sensación de que en España, por sistema, esos test sobre la inmunidad lograda no se hacen con los que se vacunan. No se ha hecho y creo que es una necesidad clarísima, no solamente porque lo diga el prospecto de AstraZeneca, sino es lógica. Vamos a ver, primero, ante la primera dosis de AstraZeneca, la ficha técnica dice segunda dosis siempre, nunca hay duda. Las 21 sociedades más importantes al respecto y las agencias que valoran este tema, como es la Agencia Europea y la FDA, lo han dicho contundentemente. Luego la polémica entre poner de otro cruzado, de RNA mensajero, que puede existir y ha existido en la vacunación, no son necesarias, a no ser que no exista vacuna. Si no existe vacuna, sí. En segundo lugar, no sabemos qué inmunidad tenemos. Yo estoy vacunado también, estoy vacunado de Pfizer, de las dosis que me tocaron, porque soy de riesgo, también pasé la enfermedad, y yo me he hecho analítica rutinaria porque las tengo que hacer por muchos motivos personales, y entre otras cosas, en la misma muestra de sangre me han sacado el número de las proteínas, me han sacado los anticuerpos, la inmunoglobulina, y las tengo altas. Ahora bien, no lo sabemos qué ocurre con la generalidad. Y habría que hacerlo, porque no sabemos todavía, no hay más experiencia de 8 meses. No hay más experiencia de 8 meses máximo. Habría que intentar hacer trabajo serio en donde determinemos, como dice la ficha técnica, claramente el prospecto, qué anticuerpos tenemos a los 8 meses, al año, hay que determinarlo. Porque si no lo determinamos, no sabemos hasta cuándo es la efectividad y que necesitamos la segunda dosis también. Y además tenemos que decir muy pronto quién lo tiene que decir, las sociedades científicas, la FDA, etcétera, que si necesitamos revacuna, como la gripe, si necesitamos dentro de un año vacunarnos otra vez, que se llamaría dosis de recuerdo o no, porque la enfermedad del coronavirus o la COVID-19 no se va a ir, va a estar dentro del catálogo de enfermedades, una más que tenemos en el mundo occidental, porque el mundo en general tiene también otros grandes problemas que nosotros no tenemos y que, por cierto, también hay que atender. Y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo y a lo mejor resulta que cuando nos hagan el cálculo clarísimo matemático, y tú eres economista y de matemáticas entiendes mucho, que tenga nivel de impacto importante, dirán, en la muestra del cohorte tanto, 1 millón, 2 millones, tienen inmunidad tanta. Si eso es así y se confirma, bien. Y si no se confirma, resulta que tenemos que vacunarnos otra vez. Y tendremos que vacunarnos a lo mejor
todos los años, porque no hemos salido de la pandemia, sigue sin entenderlo este gobierno, estamos con la pandemia, nunca hemos salido más fuerte y nunca hemos vencido al virus. El virus sigue venciéndonos a nosotros. Es verdad que el plan de vacunación actual, como habíamos dicho también en Toro Televisión, hace meses necesitábamos que fueran 600.000 al día, no había que ser muy inteligente, es información y un poco de matemática, y ahora se está intentando conseguir para llegar a esa inmunidad de rebaño que cuanto más tarde llegue va a tener que ser numéricamente más del 70%, y además cuanto más pases, entre comillas, el virus haga en personas, más posibilidades de que las cepas se alteren y se conviertan en más patógenas. Pero claro, todas estas cosas la gente se las pregunta de una manera mucho más sencilla. ¿Necesitaré una tercera dosis? Dígamelo ya. ¿Cuánto tiempo estaré protegido con la vacunación? Pues no sabemos. No sabemos porque estamos en la oscuridad más absoluta. Claro, no se sabe. Pero tendríamos que saberlo muy pronto porque yo estoy convencido, no tengo ningún dato distinto que los demás, que posiblemente tengamos que vacunarnos todos los años. Y eso es claro y eso lo tenemos que hacer. Por cierto, lo hacemos con la gripe y ha ido muy bien. Es que no lo hemos vuelto a repetir, Javier. Ha habido 6 casos de gripe declarados en España. 6. Hace un año 400.000 y además casi 5.000 fallecidos por la gripe. Por la gripe normal, no por la A. Quiere decir que hay un cambio radical. Y hay que vacunarse. 14 millones de vacunaciones hubo en un mes dedicados a la gripe. Y yo creo que hay que hacerlo. Pero bueno, nos lo dirá cuando tengamos la experiencia suficiente, yo calculo que será en un año, o sea, un año de experiencia en donde se ha puesto la primera dosis de la vacuna, de las 4 más importantes que se han puesto numéricamente en el mundo y que están contrastadas, y que cuando eso ocurra, lo veremos. Posiblemente tengamos que vacunarnos. Y que el coronavirus se va a quedar entre nosotros, tristemente también. Mi última cuestión es pura y netamente política. Yo sé que usted interpelaba a la ministra. Quiero que me valore cómo lo está haciendo su paisana Carolina Darias al frente del Ministerio de Sanidad. Yo, de verdad, yo la interpelé durante 15 minutos. La conozco personalmente. Es una persona de trato muy afable y personalmente no tengo ningún tipo de problema. Pero como le dije ayer en la interpelación, el gobierno de la historia de este país reciente con más asesores es este, 1.221. El 70%, la titulación máxima que tiene es bachillerato primario. La están asesorando mal, no le gustó, le están asesorando mal, porque lo que ha hecho usted con los residentes, lo que ha dicho usted con AstraZeneca, la paralización durante 2 meses de forma no científica, sino política, con el AstraZeneca, porque se está haciendo un trabajo en el Carlos III, que yo le tengo un profundo respeto y tengo compañeros, no era suficiente argumento para que no se hubieran vacunado el 1.700.000 ciudadanos españoles que tenían la primera dosis y que no había ningún tipo de discusión para poner la segunda dosis, porque tampoco el trabajo de Carlos III dice que hay que poner la segunda dosis distinta. Lo que dice es que se puede hacer, como se sabe hace tiempo que se puede hacer, pero con 600 casos nada más y durante un mes. Y después está introducido el tema del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, en donde ha intentado imponer y no se puede imponer, en donde ha habido criterios políticos y no puede haber criterios políticos, sino criterios científicos. No se puede hacer política con sanidad, sino política sanitaria. El tema del MIR, como sabe, ha sido una polémica innecesaria cuando tenemos de los mejores MIRes que hay en Europa, con diferencia de la segunda, sin duda. Crearon la forma de elegirlo y cambiarlo de forma, yo creo que imprudente, no era absolutamente necesario. Y desde luego también le comenté lo que ha ocurrido en Ceuta y Melilla, que es el INGESA, que es responsabilidad de ellos, y que después del asalto hay una situación sanitaria dramática y que solo tiene arreglo vacunando masivamente como Gibraltar, Ceuta y Melilla, para poder contener lo que puede ocurrir en el futuro. Y las declaraciones del ínquito doctor Simón, que yo creo que al doctor Simón le sobra lo de doctor, porque lo que dijo haciendo culpable a editoriales, además a periódicos, a medios de información que tienen vinculaciones con lobby, y no decir ningún nombre y que no pase nada, eso no es que ocurre en estos momentos con el gobierno socialista. Me parece imprudente. Le preguntamos, mi compañero Román y yo, señora, diga usted los nombres de los lobbies, diga qué editoriales tienen relación para que ocurriera lo que está ocurriendo con el tema de AstraZeneca. Y eso fue un poco el resumen. Y bueno, yo creo que está un ministerio absolutamente desorganizado,
lo digo de verdad, no es que lo digo, cuanto peor, peor, también para mí, y cuanto mejor, mejor, y también para mí, gobierne quien gobierne, y efectivamente yo creo que ha habido unas polémicas innecesarias, y si sumamos lo de la selección española y algunas cosas más, es muy, muy, muy dudosa gestión, que claro es que no es que ella sea médico, que no lo es, ni tiene por qué serlo. Ha habido ministros que no son médicos que han funcionado muy bien de sanidad en este país, que tienen que buscar una asesoría en donde los criterios científicos se impongan y no haya ningún otro más. Y también le dije, y termino, Javier, que no sé por qué ellas hablan de éxito de la vacuna, porque el gobierno no vacuna. Vacunan los sanitarios y vacunan las comunidades autónomas. Y los únicos que informan por qué es positivo la vacunación es el gobierno, que me parece también un acto que desde el punto de vista político es abyecto, ¿no? Tendría que comunicar las comunidades autónomas cuánto vacuna, porque parece que vacuna el gobierno y aparte de ponerle un cartel, casi la fabricó él cuando vinieron de Europa como distribuidor de la compra masiva. Ese tipo de datos hace que ella contaba de que la vacunación es modelo de país y lo que no es modelo de país es lo que están haciendo. Y la vacunación muy positiva. Bueno, hoy me pilla usted con un día caluroso, también en Madrid, y voy a creerme eso de que Carolina Darias tiene un trato afable, pero no es lo que piensa otra paisana suya, Ana Oramas, que la puso verde el otro día por haberla llamado para criticarle algunas declaraciones que había hecho. Ya, bien, pues yo digo la experiencia, ¿verdad? Yo digo la experiencia que tengo con ella, que nos conocemos hace tiempo, y el trato así, pero es que la política no es un problema de trato, la política es un problema de efectividad y de tomar medidas correctas, porque le dije que cualquier tipo de medida incorrecta tomada no con criterio científico siempre acaba en más fallecidos. Y eso es muy duro y eso es muy serio. Y ahí no se puede ser negligencia ni se puede permitir. Don Antonio Alarcón, le agradezco mucho sus opiniones, le deseo una feliz tarde y a ver si por lo menos llegamos a conclusiones serias sobre el origen del coronavirus, que ya sería hora. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y hay que seguirlo muy de cerca. Muchas gracias, Javier. Sí, señor. Bendición todo. Muchas gracias.